Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, mil gracias por esa gran presentación. Me place enormemente estar aquí con todos ustedes el día de hoy y tener el honor, de alguna manera, de concluir esta primera jornada de internacionalización de la educación superior a partir de algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes el día de hoy en torno no solamente a esta perspectiva general de la internacionalización en la educación superior, sino específicamente también dentro de la internacionalización del currículo en la formación de los maestros del futuro. De antemano, mil gracias por la invitación a todos los organizadores y pues en este momento creo que están viendo mi pantalla sin problema. Entonces, ¿me confirman? Sí, sí, están viendo la pantalla. Sí, perfecto. Listo. Entonces, para empezar a abordar un poco estas reflexiones, eh, tenemos una organización muy sencilla para la presentación. La primera de ellas es tener una mirada muy general sobre la internacionalización de la educación superior, un poco de la mano de con las presentaciones que ya se han venido realizando en la jornada del día de hoy. Adicionalmente, quisiera enfocarme sobre algunas de estas tensiones derivadas de la internacionalización de la educación superior, pero específicamente cómo estas tensiones se reflejan en los programas de las licenciaturas, en la internacionalización de sus currículos. Posteriormente, algunas perspectivas, me permitiré compartir con ustedes algunas perspectivas en torno a qué se espera, qué se puede hacer dentro de los contextos reales que tenemos en este momento para la formación de los maestros del futuro. Y si el tiempo nos apremia, pues algunas apreciaciones finales que quiero compartir con ustedes. Entonces, bueno, en primera medida es muy importante empezar a recapitular un poco todos estos elementos que han venido siendo expuestos durante las diferentes ponencias y es lo esencial de la internacionalización. Y es inminente y es claro que esta internacionalización pues juega un papel completamente innovador y dinámico dentro de las instituciones de educación superior. Sin embargo, esto sigue siendo día a día uno de los retos más grandes que tienen nuestras instituciones para alcanzar de alguna manera todos estos objetivos trazados que están de la mano con todos estos requerimientos del alcance de una mayor calidad y de un reconocimiento educativo, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Y esto, de alguna manera, podemos entenderlo y podemos ver que no solamente podemos ver ahora la internacionalización como un factor de calidad que es muy importante, pero adicionalmente es un valor agregado ahora en las instituciones y es algo completamente necesario. Y es necesario en un contexto actual, global, como en el que nos encontramos, en donde tenemos en los grandes y en los más importantes debates de la educación mundial, esta gran premisa sobre formar ciudadanos con perspectivas mucho más amplias, multiculturales, que de alguna manera lleguen a contribuir realmente a sus realidades y desde sus realidades. Una de las grandes premisas de las ODS tan sonadas en este momento y tan importantes para la internacionalización en general. Y de esta formación global, de alguna manera, de estos ciudadanos globales, es donde podemos destacar algunas, digamos que, de las premisas más importantes de la UNESCO en cuanto a la necesidad de educar y crear este tipo de ciudadanos con una serie de valores y actitudes especiales y especiales en torno a la realidad en la que nos estamos desenvolviendo en este momento, con una mayor creatividad, con una mayor innovación y un compromiso mucho más favorable ante la sociedad actual que tenemos. Y es por esto que la internacionalización cobra un sentido tan importante. Y un sentido importante porque se posiciona, y se posiciona como una de las estrategias y uno de los factores más claves que tienen las instituciones para alcanzar y conservar a lo largo del tiempo la calidad de los programas ofertados. Pasamos simplemente de cumplir tal vez una serie de requisitos, alcanzarlos para preservarlos alrededor a lo largo del tiempo. Y esto ha hecho que la internacionalización
se visibilice cada vez más y se consolide como uno de estos ejes esenciales que son completamente necesarios a incluir dentro de las agendas universitarias. Y de la misma manera como dentro de estas agendas podemos empezar a trabajar de manera coherente con las realidades para el trabajo y el alcance de estas, de alguna manera, de estos objetivos generales que tenemos. Sin embargo, es importante también mencionar algunas de las realidades que tenemos en la internacionalización. Y aquí es importante también mencionar que el alcance que tiene la internacionalización a nivel mundial es tan amplio y es tan variado como cada una de las naciones, las particularidades de cada institución, las particularidades de cada uno de los países. Por ende, todos estos alcances se derivan y de alguna manera están atados netamente a estos intereses, a las políticas y la gestión propia que tiene cada institución. Y de alguna manera, todas estas, digamos que todos estos elementos se reflejan en esa necesidad que tienen las instituciones actualmente de responder de alguna manera a la rápida expansión que ha tenido la internacionalización a lo largo de estos años, en la última década, que se ha acentuado cada vez más. No obstante, esta respuesta no siempre ha sido de la manera más favorable. En este momento podemos encontrar que la internacionalización, si bien está dentro de las agendas, si bien tiene una concientización colectiva de su importancia, sigue siendo una práctica muy incipiente en algunos de los factores que vamos a revisar en un momento a detalle. Y esto se debe, de alguna manera, a esas dificultades que tienen las instituciones para cambiar esos paradigmas organizacionales tradicionales, no solamente desde su planeación, sino adicionalmente desde el diseño, de la ejecución y por supuesto desde la evaluación de la internacionalización. Y lamentablemente muchas de nuestras instituciones, especialmente en América Latina y el Caribe, han terminado en una de las acciones más desacertadas y desfavorables, pero que es una realidad de la internacionalización, y es la adopción de modelos foráneos que llegan a estar completamente desalineados de los contextos y sus verdaderas realidades. Entonces, no podemos simplemente destacar cuáles son las bondades de la internacionalización, pero debemos partir también desde el conocimiento mismo de cuáles son las realidades particulares y de algunas de las dificultades con las cuales esta se desarrolla en nuestros contextos. Algo importante, y me permito aquí traer digamos que de los pensamientos más importantes de grandes referentes alrededor de la internacionalización, y tiene que ver con la importancia de la internacionalización del currículo como uno de los ejes fundamentales dentro de la internacionalización en general. Y esto se debe a que, en correspondencia a lo anterior, la internacionalización pues se debe concebir como un proceso de transformación institucional de manera integral en dimensiones como lo internacional, como lo intercultural, y cómo esto se refleja directamente en la misión, en la cultura y los planes de desarrollo y las políticas específicas de las instituciones de educación superior. Y esto hace que, de nuevo, reafirmemos que la internacionalización de la educación se reafirme como un proceso que no solamente favorece a las universidades en los procesos de enseñanza, de aprendizaje, investigación y extensión, sino que deben ser concebidos como tal, como uno de estos cometidos sustantivos dentro de las dimensiones transnacionales e interculturales e institucionales. Y esto con el fin de alguna manera de incorporarnos de algún modo en este contexto global en el cual estamos. Y de allí parte, de alguna manera, de esta naturaleza global del conocimiento, es que la internacionalización del currículo requiere y reafirma su importancia, y es que
la internacionalización del currículo, como lo mencionaron también las anteriores colegas ponentes, se reafirma como una necesidad de una nueva mirada, de ver los procesos de enseñanza, de los procesos de aprendizaje de una manera distinta. Pero esto implica un trabajo y un reto institucional y nacional grande. Y es una redefinición de muchas de las actividades que se están realizando a nivel administrativo, a nivel académico, dentro de la gestión institucional, pero también desde la misma legislación de nuestros países. Y, y es por ello que quiero resaltar una serie de retos y de problemáticas que se derivan de estos retos a considerar. Desde mi conocimiento y desde mi experiencia, considero que hay dos grandes retos actuales en la internacionalización del currículo en la educación superior. La primera de ellas tiene que ver con la calidad de la formación universitaria y tiene que ver con qué estamos haciendo para formar esos nuevos ciudadanos globales que se requieren. Y esto cómo se alinea de alguna manera coherente con esa calidad que tanto se busca. Y por otro lado, tenemos el poder contar con una política de internacionalización realmente integradora y comprensible dentro de las dinámicas propias de las instituciones. Y estos retos, a su vez, derivan en una serie de problemáticas que no solamente están dentro del contexto colombiano, sino de otros tantos de Latinoamérica. Y es que es claro que no existe una dimensión internacional universalmente válida para la internacionalización de la educación y mucho menos para la internacionalización del currículo, porque como lo hemos venido mencionando anteriormente, esto debería ser una dimensión particular, una dimensión individualizada dentro de las realidades y los contextos particulares de cada nación. No obstante, actualmente tenemos todavía y contamos con muchos programas que tienen su malla dentro de su estructura curricular, procesos rígidos y poco flexibles, que adicionalmente llegan a estar completamente alejados muchas veces de sus verdaderos contextos, de sus necesidades locales, globales y adicionalmente todas estas realidades transnacionales en las cuales están envueltos. Y de alguna manera considero que esto se debe a uno de los problemas más grandes que enfrentamos en este momento y es la dificultad, esa dificultad que existe dentro de los diferentes actores educativos en sus diferentes niveles, en la comprensión y el desarrollo. Y en la comprensión y el desarrollo de una internacionalización mucho más integral que cuente con perspectivas transnacionales, interculturales tan vitales y tan esenciales durante estos días. Finalmente, otra de las problemáticas a destacar tienen que ver con cómo se entiende y cómo se están llevando a cabo los procesos de evaluación de la internacionalización en general y específicamente también cómo se están evaluando los procesos de la internacionalización del currículo dentro de nuestras instituciones. Simplemente se están enmarcando en cumplir los requisitos de calidad que son necesarios y que son regulados por los diferentes entes de sistemas de calidad de cada nación para la puesta en marcha de los programas y para su oferta, o va más allá. Esto, digamos que es una de las grandes interrogantes que tengo en este momento y que sé que muchos tenemos. Y esto no es nada ajeno al panorama específico colombiano. Aquí quiero aterrizar un poco más con relación a las licenciaturas. Dentro de algunos de los estudios que se han llevado a cabo en mi país, existe una serie de dificultades y existen algunos elementos a considerar y tienen que ver con uno de los estudios realizados por la Universidad Javeriana en el 2020. Destacó dos resultados muy interesantes pero preocupantes. El primero de ellos tiene que ver con
bueno, en general tiene que ver con los resultados que tienen los estudiantes al finalizar una serie de pruebas estatales que tienen como requisito al finalizar sus estudios de colegio y sus estudios de educación superior. Y este estudio indica, por una parte, que los programas que están relacionados con las ciencias de la educación, particularmente las licenciaturas, son aquellos que obtienen los resultados más bajos en este tipo de pruebas estatales, al egresar, al tener el último paso para ser los profesionales del futuro. Y aún más preocupante es que el estudio demuestra que los estudiantes que finalizan el colegio y finalizan presentando estas pruebas estatales con los niveles más deficientes y más limitados son aquellos que están interesados y son los que deciden y optan por estudiar este tipo de carreras. Un panorama no muy alentador que refuerza esta problemática con algo que puede derivarse y en consecuencia la globalización y tiene que ver con esa mercantilización de la educación, que transgrede de manera específica la misión esencial que tienen las instituciones de formar esos educadores como movilizadores, como agentes sociales, transformadores de un futuro, de un presente y de un futuro. Es por ello que existen actualmente en el contexto colombiano una serie de tensiones que están dirigidas a la internacionalización de los currículos dentro de este tipo de programas. La primera tiene que ver con la brecha cada vez más acentuada, cada vez más evidente frente a lo que quieren las instituciones con relación a su contexto. Y tiene que ver con esta retórica institucional que muchas veces no se pone con los pies en la tierra con relación a las realidades que estamos enfrentando. Y esto refleja aún más la discontinuidad que existe de lo local dentro de lo global, sin olvidar qué es lo más apremiante en este momento. De la misma manera, pues tenemos procesos de internacionalización que llegan a ser escasamente regulados y que no son correctamente orientados por políticas públicas que sean claras y específicas, que orienten y que guíen estos procesos de la internacionalización de la educación superior. Y esto es consecuencia de que no existe en Colombia una política pública precisa, clara, acerca del proceso de la internacionalización de la educación superior y mucho menos para la internacionalización del currículo. Esto no quiere decir que no existan avances, que no existan estrategias, que no existan una serie de nuevas propuestas a nivel nacional para estar en sintonía con esto. Sin embargo, la realidad puede llegar a estar muy alejada de ese objetivo final que se quiere trazar. En consecuencia, tenemos también que encontramos acciones y estrategias que se realizan de manera atomizada dentro de las instituciones, porque existe hay una falta de articulación no solamente en la implementación, sino adicionalmente en el seguimiento y en la evaluación de estos mismos procesos. Y esto corresponde o responde de alguna manera a esa inserción forzosa que muchas instituciones han venido trabajando y han venido lidiando con esta situación en los últimos años. Y esto también afecta directamente esos elementos de la internacionalización que mencionábamos anteriormente como los ejes principales para la calidad de los mismos procesos administrativos y académicos de las instituciones. De manera tal que en nuestro contexto y en el contexto colombiano, pues se reafirma que hay una inexistencia de un proceso claro para internacionalizar
internacionalizar los currículos de una manera transversal que contemple completamente esas funciones misionales institucionales tan importantes como la docencia, la investigación y la extensión, y que no se quede simplemente en esa promesa pública para el manejo y la oferta de los programas. Frente a este panorama, tenemos aquí, quiero compartir con ustedes una serie de perspectivas que dentro de mi conocimiento y dentro de nuevo desde mi experiencia, desde mi trabajo como docente, desde mi trabajo como líder de internacionalización, considero que deberían ponerse sobre la mesa, deberían analizarse y reflexionarse con relación a cómo optimizar de alguna manera estos procesos de internacionalización del currículo dentro de nuestros programas y específicamente dentro de los programas que están dirigidos a la formación de los maestros de futuro, porque es allí, este es el entorno y este es el contexto en el cual yo me desenvuelvo. El primero de ellos tiene que ver con descentralizar. Descentralizar esa responsabilidad de la internacionalización. Es muy importante que nosotros, todos los agentes inmersos en estos procesos de internacionalización dentro de las instituciones, comprendamos que se trata de una acción colaborativa. Se trata de una acción que contempla múltiples actores y que la responsabilidad es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad que se integra y que se construye como un todo y no simplemente es una responsabilidad de la Oficina de Relaciones Internacionales o de algunos pocos designados a estos procesos. También es importante que las instituciones empiecen a gestionar una planeación estratégica, pero una planeación estratégica con una visión mucho más internacional y con una misión mucho más integradora. Y esto tiene que ver también con cómo hacer para que esa planeación sea conveniente y que sea fundamentada dentro de las necesidades y los intereses particulares de la institución y que no se quede simplemente en una réplica de modelos foráneos poco ajustables a la realidad que tiene la institución. Y de alguna, digamos que por ello o de allí también se puede derivar uno de los resultados más importantes y una de las apuestas más grandes en general para la educación actual y es poder internacionalizar esos procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Y para esto es importante comprender que necesitamos tener referentes internacionales. Es importante para desarrollar y obviamente consolidar muchos de estos procesos globales y multiculturales, pero de la misma manera debe estar alineado a las políticas públicas, a las políticas públicas institucionales y nacionales que rigen estos procesos. No se pueden desarrollar este tipo de actividades, este tipo de iniciativas alejados de estos escenarios. En este mismo sentido, quiero resaltar aquí la importancia de estos referentes internacionales. Si bien anteriormente se mencionaba la importancia de mantenerlo local dentro de lo global, aquí también quiero resaltar la idea de conservar y gestionar de alguna manera estas relaciones cooperativas, estas acciones solidarias que se pueden negociar y se pueden derivar de mutuos acuerdos interinstitucionales transnacionales. ¿Sí? Y esto corresponde de alguna manera a poder identificar esos nichos estratégicos específicos que existen para que desde nuestras instituciones se pueda alcanzar y nos podamos insertar de alguna manera en esta competitividad global de nuestros programas. Y esto no se va a generar desde el aislamiento, sino desde la cooperación de acciones, tal vez con naciones que han logrado una inserción mucho más exitosa
y de las cuales se pueden derivar una serie de buenas prácticas, tal vez no para ser replicadas, pero sí para ser analizadas, para ser reflexionadas y para, de alguna manera, ser adaptadas a nuestro contexto. Y esto tiene que reflejarse directamente en la planeación y los diseños que se realizan dentro de nuestros programas. Pero aquí es importante también resaltar y entender que estos procesos son continuos. Todas las estrategias, todas las acciones y actividades que se realizan alrededor de la internacionalización del currículo deben estar y se deben comprender como periodos de perfeccionamiento incesantes en los diferentes niveles de planeación, de implementación, de monitoreo, de autoevaluación y de evaluación misma del alcance o no de el tipo de competencias que se han establecido. Adicionalmente, es de vital importancia favorecer todas aquellas acciones que desde nuestra institución puedan llegar a ser dirigidas para una visión internacional. Y aquí me permito detallar algunas de las ideas que podrían llegar a ser útiles para estos procesos. Y lo primero tiene que ver con debe existir una sensibilización y una información que sea efectiva y que llegue a ser de interés, que llegue a ser provechosa para los estudiantes, por ejemplo, con relación al tipo de movilidades que pueden llegar a alcanzar desde desde su realidad, desde lo que es probable o no para ellos. También esto es como una invitación y una concientización y permitir a los estudiantes que formen cuerpos estudiantiles con otros estudiantes, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local. Esto de alguna manera puede abrir estas perspectivas y puede llegar a ser el primer paso para esa concientización intercultural y transnacional que queremos en nuestros estudiantes del futuro. Pero también esto trae consigo uno de los grandes retos institucionales y es poder contar con una planta profesoral que serán formadores de nuestros nuevos docentes, pero con una proyección más internacional. Y esto no se va a lograr sin un apoyo institucional para una formación, para una capacitación al respecto. Y por ello se deben trabajar cosas tan sencillas como seguir incentivando y apoyando el aprendizaje de otro idioma dentro y fuera del aula, seguir capacitando a los formadores, a los docentes, a los administrativos, a todos aquellos agentes institucionales que somos responsables de la formación de estos ciudadanos, nuevos ciudadanos globales. Y por supuesto, también uno de los grandes talones de Aquiles de muchas de nuestras instituciones y tiene que ver con la mayor asignación de recursos que tenga la institución para favorecer en alguna medida, estos requerimientos que son encausados hacia la internacionalización. Y finalmente, otra de las perspectivas que tenemos aquí a destacar y tiene que ver con ese conocimiento transdisciplinar tan necesario en estos momentos para este maestro ciudadano global. Y es de vital importancia que se apremie el seguir incluyendo el conocimiento general, que es necesario, un conocimiento general que está relacionado con esa inteligencia general que deben tener nuestros estudiantes en formación para actuar de manera multidimensional a una sociedad tan heterogénea como la que tenemos en este momento y la que vendrá. Esta sigue siendo una de las habilidades fundamentales y es considerada como uno de los ejes principales para la educación del nuevo siglo. Pero también sigue siendo uno de los ejes menos trabajados por las instituciones y dentro de nuestros programas. También es importante que los programas tengan una mayor flexibilización
y que se adapten a las dinámicas locales y globales, pero desde ese enfoque integral que hemos mencionado a lo largo de esta ponencia. También es importante promover esta concientización institucional, una concientización institucional general sobre la importancia de compartir saberes y de tener un aprendizaje intercultural, aprender a la luz de otras culturas. Y esto también resulta en otro de los grandes desafíos institucionales, y es empezar a buscar ese tipo de estrategias evaluativas que van a permitir vislumbrar ese alcance de las competencias en los perfiles de egresos de cada programa. Competencias que deberían ser redefinidas, repensadas con relación al contexto. Y ya para finalizar, algunas de las reflexiones finales o consideraciones finales a tener en cuenta tiene que ver con, de nuevo, seguir resaltando la importancia de repensar nuestros currículos, hacerlos mucho más flexibles, que estén alineados con ese perfil de egreso, que estén alineados con esos intereses institucionales que corresponderían de alguna manera a las exigencias locales, regionales, nacionales para nuestros futuros maestros. Es importante que los programas sirvan de alguna manera a las nuevas problemáticas y a las problemáticas venideras, que puedan formar maestros que puedan servir a estos problemas de la sociedad. Y es apremiante superar esta falencia generalizada en muchas de nuestras instituciones, específicamente en mi contexto y en América Latina, de implementar currículos foráneos sin adaptación alguna, con una descomprensión frente a lo elegido y a lo implementado. Las facultades de educación entonces deberían comenzar a repensar las dinámicas educativas para reconstruir programas con sentido para los licenciados desde sus realidades. Y allí es importante también que, como lo mencionamos anteriormente, este diseño, esta implementación y la evaluación y adaptación de los currículos para las licenciaturas se debería hacer de manera coherente a la interdisciplinaridad en la dinámica de la vida diaria universitaria. ¿Cómo implementar esto? ¿Cómo insertarlo de manera cotidiana? Creando una cultura institucional internacional. Y de nuevo destacamos la importancia de descentralizar esta responsabilidad, de unos pocos frente a esto que nos atañe a todos, que es un compromiso real que tenemos frente a los programas educativos. Y con ello, generar una mayor sensibilización y una formación necesaria para todos los gestores en todos los niveles con relación a la internacionalización de la educación. Esto es algo que nos atañe a todos en correspondencia a este compromiso social que tenemos dentro de las instituciones de educación superior. La formación de los futuros maestros, entonces, no puede ceñirse únicamente bajo los saberes disciplinares. En cambio, se debe seguir favoreciendo esa comprensión general del ámbito social, de la cultura, de una manera mucho más amplia, que responda a las nuevas realidades, a los nuevos desafíos que tenemos dentro de nuestra sociedad. Y con esto finalizo, no sé si estoy bien de tiempo, finalizo algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes. De antemano, muchísimas gracias por su atención y pues en este momento quedo completamente atenta a cualquier inquietud, a cualquier pregunta que tengan al respecto y que con mucho gusto y dentro de mi conocimiento y alcance pueda responder. Muchas gracias, maestra Laura. Y así es, tenemos un par de preguntas. Y una de Jorge Alejandro Velasco. Dice, ¿usted considera pertinente en categorizar a docentes y estudiantes en perfil global
potencialidad global y sensibilización de la educación global para establecer una estrategia de formación en competencias de universidad global? Ok. Bueno, con relación, no estoy tan segura si el mejor término sea categorizarlos dentro de estos perfiles. En cambio de categorizar, yo considero que sí se debe empezar a trabajar de manera colectiva para poder alcanzar estos nuevos retos que trae la educación superior para cada una de nuestras instituciones y que esto responde a todos los desafíos y todas las dinámicas sociales, económicas, políticas que tenemos alrededor y que en correspondencia deberíamos dar una respuesta acertada. Y por tanto hay una responsabilidad y hay un compromiso no solamente institucional, sino también desde nuestros gobiernos, desde nuestra legislación, en proveer la formación necesaria que se requiere en todos los niveles para poder tener un verdadero currículo internacionalizado. Recordemos las diferentes dimensiones que tenemos de la internacionalización y cómo esto de alguna manera se decanta dentro de la internacionalización del currículo, pero esto no es un eje o no es una dimensión que esté apartada del resto. Entonces, sí considero que debe haber una formación, debe haber una mayor capacitación, pero para esto se requiere una serie de pasos previos, una mayor concientización, una comprensión, una verdadera comprensión de qué es la internacionalización para mi institución, para mis programas y cómo a partir de ello podemos responder frente a esos desafíos, frente a esos requerimientos específicos que se puedan tener a nivel institucional, a nivel local y a nivel global.